Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, ¿cómo está Jimena? Gracias por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra y a ustedes para que este espacio sea posible. Hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotollini, médico de orientación antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela y sus otros 2 libros, Hacia una ancianidad sabia, que fue el último, y Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época. Hoy junto con Roberto, un gran tema que nos compete a todos y en estos momentos tan necesario como es la importancia del silencio. Y quería introducirme en el tema pensando juntos en sabidurías muy antiguas que contienen reglas que son fundamentales. Aunque los caminos son diferentes, pero para vincularnos con el silencio, para desarrollar esa vida interior, todas están mancomunadas. La vida exterior pareciera hoy que nos distrae, mucha información, hoy las redes que abundan. Vos no las usás, Roberto. Él no sabe ni prender la computadora porque nunca le interesó. Y las redes sociales que en este momento distraen mucho si no se saben utilizar, nos distraen, diría, de lo verdadero. Y pareciera que soy, que existo, cuanto más seguidores nos siguen. Exacto. Y ahí existo. Y la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es, afirmación, ¿no? De individualidad, ¿quién soy yo? Claro. Es la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién necesito que me vea? ¿Nos comunicamos con otros, con seres que quizá ni conocen nada de nuestra historia? Es interesante lo que está pasando en el mundo. Y la pregunta nuevamente, ¿quién necesito que me vea? Y para una vida interior necesitamos desprendernos por completo de la vida ordinaria cotidiana. Utilizar, por ejemplo, las redes que abundan es importante porque es lo que estamos viviendo en la actualidad, pero el gran tema es si me doy cuenta que estoy utilizando esas redes o soy utilizada por ellas. ¿Soy esclavo de las redes? ¿Quién creo ser? ¿Quién soy? Y en la iniciación, es un libro de Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, aprendemos lo esencial de los momentos de quietud interior. ¿Y para qué? Justamente para aprender a discernir lo esencial de lo no esencial. Y para esto necesitamos una voluntad firme. Solo gracias a estos momentos de quietud, que con 5 minutos son suficientes. 5 minutos en la vida cotidiana. Momentos de quietud. Con esos 5 minutos generaríamos fuerzas para la vida cotidiana ordinaria. Podemos dejar por algunos momentos los placeres, los dolores, las preocupaciones y contemplar con una conciencia más elevada. Si nos animamos con coraje a esos momentos de quietud, nace algo nuevo en nosotros, que lo llamaríamos testigo. Somos testigos de lo que está ocurriendo en este instante a nuestro alrededor. Podríamos decir que nos elevamos a otro nivel. Claro. ¿Qué te parece, Roberto? También me hizo pensar lo que estaba diciendo, digamos, unas palabras, ¿no?
este hombre se llama, es un yogi hindú, Sadhguru. Él dice, tenemos que hacer hincapié en las 3 R's. Yo cuando lo vi la primera vez decía, qué raro, ¿no? Respeto a uno mismo, primero. Segundo, respeto a los otros. Tercero, responsabilidad sobre nuestros actos, que se parece mucho a lo que dice Steiner. Como observando, vemos a ver qué pasa, después nuestros actos es la acción, es la voluntad, ¿no? Si actuamos, si respetamos al otro, nos respetamos nosotros y actuamos, seguramente que vamos a actuar bien. Y él dice, la espiritualidad no tiene que ver con el ambiente que vivimos, sino con el que creamos nosotros en nuestra vida diaria. Es una realidad. Uno puede vivir en un ambiente muy convulsionado y sin embargo, esto que estabas recordando vos, sentirnos dentro de nosotros, a nosotros mismos, nos puede hacer el silencio, ese que estamos hablando, nos puede llevar a otro plano de conciencia. Eso me parece que es muy importante, que es lo que habitualmente se hace en una meditación. El silencio interior, yo se lo aconsejo mucho a la gente cuando está 8 horas trabajando en una oficina con una computadora, que 2 o 3 veces en la tarde o en la mañana digan, permiso, voy a ir al baño, ¿no? Nadie me molesta. Y ahí respiro hondo y hago un momento de silencio. Bueno, más de una persona que lo hace esto 2 o 3 veces, 5 o 10 minutos, como dijiste vos, me dice, me siento fantástica. O sea que parece que empiezo a trabajar de nuevo, parece que recién llegué. Eso, aquí, lo visto que vos decías, aquietar las emociones, aquietar los pensamientos de una forma o de otra, aquietar. Entonces en esa calma aparece la voluntad de otra manera. Esto creo que es lo importante, silencio, por el tema que estamos trayendo hoy, ¿no? Sobre el desarrollo de se llama inteligencia artificial. O esa palabra, ese concepto está de moda. Eso mismo dicho 100 años atrás, me hubiera dicho, ¿qué es la inteligencia artificial? Se necesita hablar alrededor de 1950, en esa década se inventó la computación. Calcularlo eso, ¿no? Más o menos cerca de esa época. Y se empezaron a dar elementos futuros de lo que sería la computación. Bueno, a lo que pasa hoy día con esto del desarrollo de la inteligencia artificial y lo que está pasando, ahí nos damos cuenta de los problemas que puede haber, como dijiste también, si no hay un control. Si hay un descontrol donde soy un esclavo del sistema. Eso es lo que hay que pensarlo, ¿no? Yo siempre digo esto, la gente, cuando hace 15 años dije que no iba a usar un celular, me miraban así. Y ahora me dicen, me te envidio, porque yo no puedo desprenderme. Es una cosa más fuerte que yo. Tengo tantas cosas puestas ahí que no logro ser yo mismo, o ser yo mismo. Entonces, a ver si queda claro. No estamos hablando acá de la tecnofilia, se llama así, al que primero está la computación. Filia es amor al tecnológico, ¿no? De la tecnofobia, el que yo escucho mucha gente ahora que dice, no quiero saber nada con esto. No, tampoco es el resultado. Ni la tecnofobia, ni la tecnofilia. Por eso a mí me impacta mucho cuando Steiner habla de una ciencia del espíritu. Porque la ciencia está a un costado y la parte religiosa está al otro costado. Bueno, él lo une todo eso en una ciencia espiritual. Entonces ya no es que somos creyentes de que esto es la realidad, sino que somos pensantes. Ah, qué interesante, como vos estabas diciendo. Vemos el ambiente en el que vivimos diariamente. Bueno, si hacemos silencio y sentimos calma y sentimos paz, también somos conscientes que haciendo ese momento de silencio nos elevamos a otro plano. Y algo interesante, Roberto, es ser investigadores. ¿Qué nos pasa cuando hacemos un silencio interior? Que no estamos diciendo no hay que hablar, porque a veces se confunde que hacer silencio es mantenerme en silencio y no hablar. Y uno puede no hablar y estar con un ruido mental donde uno, si está abierto, puede hasta escuchar los pensamientos del otro ser aunque no hable. Y se reciben porque son fuerzas los pensamientos. Totalmente. Entonces, el silencio del que estamos hablando, como bien decía Roberto, es una quietud anímica. Para que el espíritu se haga presente, se necesita de esa calma donde hay un desprendimiento, hay un vacío para que hable
algo interno, es una vida interior, que no es la vida de la que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Pero sí es importante esa fuerza, ese testigo que pueda estar presente en la vida cotidiana. Claro. No es evadirse de lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Al contrario, cuanto más quietud interior y más vida interior, más presencia en la vida cotidiana. Totalmente. Uno de los temas que eran importantes hoy, que estas cosas salieron en los diarios, no es una cosa, estoy viendo que cada vez más en los libros que se publican y demás, hay una preocupación por lo que pasa con la educación, con los niños. Yo eso lo estoy viendo en el consultorio también, ¿no? Lo que pasa con los padres que no se pueden separar de la pantalla. Bueno, eso es un tema que también lo podemos hablar. Entonces, una cosa interesante es que pensando en ese exceso que puede haber tecnológico, hay 4 o 5 cosas que serían importantes por ahí compartirlas, que nos hacen pensar en lo que estamos hablando. Una es la manipulación genética, yo lo noté por acá. Y me pareció interesante, esto ya se hizo en China, hace más de 6 años, un científico chino, Jiankui, se llama Jiankui. Él se anticipó con el trabajo con la computadora de hacer una alteración de los genes para prevenir el HIV en esas criaturas que iban a nacer. O sea, vayan pensando, a esas criaturas que estaban por nacer, a esos genes se le hizo una modificación. La modificación genética es una cosa que está de actualidad y que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que queremos obtener y otra cosa es los resultados imprevisibles de eso que estamos haciendo. Entonces, él acá hace esta inoculación de la composición genética diferente para evitar el SIDA en esas criaturas. Y también para justificar, que eso me llamó la atención, que la técnica que él usaba era verdadera. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, nacieron 3 criaturas. 2 criaturas, tienen aproximadamente 6 años, y él tuvo, ese científico chino, tuvo una especie de condenación emblemática de la ciencia, que le dijo que era muy apurado para hacer esos trabajos, que había que esperar más tiempo. ¿Qué hizo el Estado chino? Lo detuvo. Estuvo preso 3 años. Y estuvo preso por haber hecho este tipo de trabajo sin una autorización, no sé, del Consejo de Ciencia, no sé. Bueno, él cuando hizo esto, dijeron los que han escrito sobre el tema que esperaba ser nominado a premio Nobel por los descubrimientos que había hecho, de que una criatura naciera sin problema de enfermedad. ¿No? Y sin embargo estuvo preso. O sea y la ciencia dijo que todavía era pronto para esto, que había que esperar más tiempo. Eso me llamó la atención. Entonces estuve viendo algunos criterios. Vamos a un criterio materialista específico como el de este hombre. Dice así: si se pueden evitar enfermedades, lo criminal sería dejar que nazcan personas enfermas. Uno lo escucha, dice, qué bárbaro, decir, qué bueno, ¿no? Que esto, ahí no estaríamos hablando absolutamente del mundo espiritual, ahí estaríamos hablando del mundo físico, genético, con el cual se maneja. Y hay otros criterios que dicen, no se conoce a fondo científicamente y funcionalmente el funcionamiento real de los genes y su interacción y las consecuencias futuras que puede traer en la evolución natural este tipo de técnica. Eso es otra gente que está dentro del sistema, pero que ya opina diferente a que todas las enfermedades se pueden ser combatidas y habría una humanidad sana. Esperá. Otro criterio también igual, del mismo tema, dice, el drama social, dice, sería los intereses estéticos para mejorar las condiciones intelectuales y deportivas de ese ser. Y se le llamaría a esos seres humanos retocados, a diferencia de los seres humanos convencionales. Entonces, si estamos pensando en que se puede pensar o lograr que un organismo sea lo suficientemente perfecto para que gane las Olimpiadas, para que triunfe, para
lo que conocemos nosotros, ahí estamos viendo una parte del asunto. Y la otra parte, que dice acá, las condiciones intelectuales. Bueno, entonces yo sé que muchos de los experimentos se hicieron con personas con Alzheimer, para ver si pueden recordar esto. En algunos casos, porque lo publican, hubo resultados positivos, en otros no pasó nada, porque ya ahí no es como estas niñas que nacieron, que ya se modificó los genes antes de nacer. Acá son modificar los genes de una persona enferma. ¿Tá? Pero esos criterios son los que me interesaba compartir en esta audición, que haya muchos seres científicos respetados, por ejemplo, que dicen que realmente habría que hacer este trabajo, como eso que leí. Si sabemos que podemos evitar la enfermedad, no hacerlo sería criminal. Entonces es una negación absoluta de lo que significa lo que hablamos en la antroposofía, de creer que solamente existe ese plano material, que es el plano más fuerte, donde nosotros, con lo que vemos, lo que oímos, con los sentidos convencionales, creemos que esta es la única realidad. Ahí ya no podemos hablar que la enfermedad es un regalo de los dioses. Por eso te lo digo. Cuando Steiner dice eso, que la enfermedad es un regalo de los dioses, se está refiriendo a la actitud que tiene que tener nuestro yo, nuestra esencia, para combatir o para trabajar la enfermedad y para luchar contra la enfermedad. Entonces, es un regalo de los dioses porque está fortaleciendo nuestro yo. En este caso, ni se habla del yo, solo somos esa persona que está acá. Y evitamos la enfermedad, mira qué bueno que somos, evitamos que sufra. Y uno preguntaría, ¿por qué están las enfermedades en el ser humano? ¿Por qué hay seres humanos enfermos y seres humanos que no se enferman? Es para preguntarnos. Entonces de ahí entraríamos en otro plano. ¿Cómo es la vida realmente? Como vos dijiste en un momento, ¿es una sola vida la que solamente vemos, oímos o gustamos? ¿O hay otra vida después? Ahí viene, esto que también insiste mucho, en comprender digamos, la razón espiritual de la existencia humana. Eso sería importante. Sí, estaba pensando que es coherente desde la materia física estos pensamientos, porque lo único existente es lo que vemos, es la materia. Y también, cuanto un día más, mejor vive un día más, porque no hay más nada. Ahora, cuando ya empezamos a adentrarnos en un camino anímico espiritual, ahí podemos ver que ese recién nacido no es un libro en blanco, sino que es un viejo peregrino. Y recuerden que en muchos programas, quizá esta frase o este lema es importante para este momento, que un recién nacido es un viejo peregrino, con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino elaborado a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en ese cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. Ya ahí, si no entendemos nada. Si queremos solo manipular la materia, me parece que el principio del programa, cuando hablé de la iniciación, como esta quietud interior, que es el programa de hoy, la importancia del silencio, los primeros pasos tienen que ver con esa veneración y esa quietud interior, donde justamente en esa quietud, me parece que en estos momentos es tan necesario poder discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Entonces, cuando hay tanta manipulación, que ahora con todo lo que se está descubriendo ahora, que la voz humana, a través de lo escuché esta mañana, que a través de la voz, si hay algo grabado, te manipulan la voz y pueden hacerte un llamado y vos crees que es esa persona, con la voz humana.
Ah, Entonces, fíjense a pasos agigantados a dónde estamos llegando con esta confusión de lo verdadero, de lo que no lo es, de lo vivo y de lo muerto. Si cada ser humano individualmente comienza a discernir estos primeros pasos de lo que es la vida y la muerte, que lo vemos en la naturaleza, son fuerzas, cada uno va a poder comenzar a discernir con lo que escucha si es algo verdadero o es algo fabricado, si es algo de una máquina o proviene de un ser humano. Y me parece que todos los grandes maestros, nosotros hablamos aquí de Steiner, que ya vislumbraban lo que venía en un futuro, estos primeros pasos son muy necesarios para que cada ser humano, con coraje, con voluntad, pueda comenzar a discernir esto que estamos hablando, donde no haya tanta confusión entre lo que es lo esencial y lo que no es esencial. Y es un trabajo, no viene dado, depende de cada uno de nosotros diariamente. Despertarnos y recordar que esos 5 minutos es para hacer ese ejercicio. Pero es tan fuerte la distracción que nos hace creer que hay cosas más importantes y que eso es aburrido. ¿Para qué voy a perder el tiempo? yo me acuerdo, sí, de muchas lecturas que he hecho de Steiner, están 40 años de ya, que hablaba mucho de lo que sería el periodo alimánico, como se llama, donde se iba a producir una cosa como esta. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Allí se hablaba de la guerra de todos contra todos, bueno, ahora estamos viendo lo que es la guerra de Ucrania. Es decir, la Ucrania se está polarizando de Occidente y Oriente, con China que está en el medio dando vueltas a ver qué hace. Lo está polarizando como fue en un momento la guerra. Era una mitad del planeta contra la otra mitad. Estaban en guerra. Entonces, estamos viendo situaciones que nos hacen acordar realmente a estos conflictos que Steiner lo tenía hablado y explicado 100 años atrás. Y yo quería comentar también, así como hablamos, uno de los problemas de la tecnofilia son la manipulación genética. El otro problema que también yo vengo escuchando es lo que se llama senotrasplante, con X, ¿no? Senotrasplante es trasplantar órganos de animales en el ser humano. Esta es una teoría. Líquidos o órganos de animales en el ser humano. Y se hace con los trasplantes se han hecho con riñones de cerdo. Bueno, este trabajo de la senoterapia, senotrasplante, tiene algunos inconvenientes futuros. Uno de los inconvenientes son infecciones virales que se puedan transmitir con el órgano y que el cuerpo humano no esté acostumbrado a recibirlo, porque esto es una infección viral animal. Y lo otro es una modificación patológica del propio ADN. A ver si está claro. El propio ADN puede ser modificado de una forma insospechada por un material de origen animal. Ahí está a ver, la cuestión profunda de estudiar, nos metemos en esto y qué problemas podemos tener. Porque también puede llevar a un rechazo inmunológico del organismo de ese cuerpo que se está tratando de contactar o meter para solucionar una función del órgano. Por ejemplo, yo quiero hacer esto para solucionar una función del riñón humano. Bien. Pero si estoy comprometiendo el ADN de la persona o al revés, estoy produciendo un rechazo inmunológico, a ver si esa operación todavía me ocasiona un daño peor al que yo tengo con el órgano sin el órgano trasplantado. Entonces digo esto como otro de los problemas que puede haber en la manipulación esa de la inteligencia artificial. Y el otro tema que también yo quería mencionar, que yo no lo sabía, lo leí hace poco, es lo que se llama geoingeniería. Geoingeniería, geo es la Tierra. Esta geoingeniería está trabajando sobre el cambio climático. Está buscando una manera mundial de tratar de que los rayos solares que llegan al planeta sean de menor intensidad o que lo puedan graduar.
a ver si te queda claro, la presencia solar, que espiritualmente tiene otro sentido profundo para nosotros, aquí sería la estrella que llamamos el Sol, que estaríamos simplemente tratando de evitar su radiación. Ahí la pregunta viene, ¿qué otros problemas podemos originar en la Tierra con esto? Porque el otro tema que ellos dicen es estudiar la cantidad de hierro que hay en los mares y también los gases refrigerantes en la atmósfera. Entonces, todas esas teorías científicas que la inteligencia artificial va avanzando, tienen la probabilidad o el problema, en el caso de la geoingeniería, de que se interfiera con el ciclo del agua en la Tierra. A ver si está claro. Entonces, por un lado, vamos a ver, sí, ahora la radiación solar es menor, pero ahora tengo problemas con el agua. Entonces, ese es el nivel, cuando Mabel me invitó para que habláramos de este tema, ¿cómo podemos hacer para no despreciar lo que la técnica nos da? Porque es verdad que hay operaciones incluso maravillosas que se hacen, ¿no? Y menos, a ver, menos críticas que las operaciones de antes, ¿sí? O sea que hay cosas que se han avanzado mucho. Pero ¿cuál es el límite de un avance indiscriminado que nos traiga problemas? Ahí es donde tenemos que ver, que pensar. Entonces, ¿habrá una comunidad científica que está investigando esto al mango, a ver si llego, ¿no? Y también habrá a lo mejor una comunidad espiritual que se está preguntando, está bueno, esto es una ayuda que nos pueden brindar. Hoy en día hay piernas o brazos de acero que se hacen para gente amputada, ¿no? Y que bien cubierto y todo, hasta ni se nota, parece una mano convencional. Bueno, me parece bárbaro. Pero ¿qué pasa cuando en estas cosas nos pasamos de revoluciones? Eso yo creo que la idea de hoy del silencio es eso, ¿no? Con el silencio interior que cada persona puede hacer, incluyendo algún científico que cambie, pues yo también reconozco que era un tipo ateo totalmente hace 40 y pico de años, y no por la creencia, sino por la experiencia y el pensar, me pude dar cuenta que existía otro plano. Entonces, ya no es cuestión de que yo creo que hay otro plano, no tengo dudas de que hay otro plano de conciencia y que la existencia del hombre tiene un origen espiritual y que toda la materia con la cual compartimos tiene un origen espiritual para que la materia se forme. Entonces, un científico errado, o que digo cerrado porque lee solamente los libros de ciencia, ante esto sí, ¿quién lo dice? No, eso se siente, se puede percibir. Entonces, esto para un científico, pseudocientificista, no científico, porque Einstein siempre digo era un científico, y decía que él creía en el Dios de Spinoza. De Spinoza, que decía que todo lo que hay en el universo es Dios, desde el átomo más pequeño. Eso lo decía un genio como Einstein. Entonces, eso es diferente al cientificismo actual, que si no está escrito en un libro reconocido, no existe. Ahí donde tenemos que ver hasta dónde llegamos. Así que sí. Para seguir pensando todo lo que lo que nos trae Roberto en este momento, porque este programa es justamente para poder pensar, no para dar una clase de que hay que creer en lo que acaban a escuchar, sino que cada uno pueda reflexionar sobre lo que está escuchando, si le resuena, si hay algo que dice, no, yo pienso diferente. Y está bien que así sea, como, ¿no?, poder escuchar y poder discernir en lo que estamos escuchando. ¿Se puede leer esto del diario? Sí. Bueno. Y acá quería compartir que Rosa Jiménez dice, ¿quién necesitó que me vea? Yo misma, para empezar, creo. Escuchar el silencio, divina experiencia. Gracias, Rosa. Dori Núñez, buenas tardes. ¿Qué piensan de la inteligencia artificial? Bueno, lo escribiste antes, Dori, así que ya creo que más o menos está contestada la pregunta. Dice, ¿no van a reemplazar nuestros trabajos muy pronto? Es para debatir. Profundos saludos, Fabiana. Quiero mostrar el diario, lo que dice, para que vean. Mostrarlo. Sí, no sé si se va a ver. A ver. A ver, no sé si se ve ahí. Ahí.
Ahí está. Lo vamos a leer porque no sé si en pantalla se El ve. diario. ¿A dónde nos lleva la ciencia? Los dilemas éticos de avanzar a ciegas. Creo que es una síntesis de lo que estamos hablando. Hay que tener cuidado, acá dice la palabra ética. Hay que tener cuidado, nosotros digamos también moral. Hay que tener cuidado con la parte ética de lo que es el ser humano. Eso es lo que yo creo que hay que tener cuidado. Acá cuando estaban comentando o aportando o preguntando sobre si va a haber, qué va a pasar con los trabajos, Sí. porque ahora hay máquinas que hacen los trabajos de los seres humanos. Y yo en un momento me puse a pensar, a ver cada uno, esto es para pensar, para quizá seguir aportando a esto. Y hay trabajos que realmente son insalubres para los seres humanos hoy en día. Y me parece que esos trabajos, que quizás son para que lo haga una máquina y no un ser humano, donde el ser humano quizá pueda comenzar a crear nuevas posibilidades, otro tipo de trabajos diferentes. Porque una persona que esté 20, no sé, como 15 horas, porque también ha pasado hace años atrás, ahora, bueno, contestan máquinas y creo que también es como un momento de transición, observo. Por eso cuesta, porque ¿cómo voy a hablar con una máquina? Me hacen poner el 1, el 2. Y un ser humano puede estar 10 horas u 8 horas todo el tiempo atendiendo llamados telefónicos. Me pregunto, ¿cómo llega ese ser humano luego a su casa si tiene que estar atendiendo llamados y respondiendo todo el tiempo y diciendo lo mismo, buenas tardes, fulano de tal, o buenas tardes según la empresa en la que está? Me parece que eso que lo haga una máquina no lo veo tan negativo. Me parece que ese trabajo para un ser humano es insalubre, donde pueden empezar a crearse nuevos trabajos. Yo soy como optimista. Y que las máquinas hagan trabajos que realmente no son para un ser humano, son para las máquinas. Y creo que en algún momento, si somos inteligentes los seres humanos, vamos a poder emplear las máquinas para los trabajos que corresponden a una máquina y no la esclavitud de un ser humano. Es como para pensarlo. En este momento es un momento de mucha transición. Está lo nuevo con lo viejo, todo el tiempo jugándose. Y es más difícil porque se necesita todavía mucha depuración para que aparezca lo nuevo. Pero son como preguntas que yo me hago cuando también me pasa que si me atiende una máquina o me hace preguntas, yo a veces digo, quiero hablar con un humano. Y de tanto decir quiero hablar con un humano, no entiende y me termina atendiendo a alguien. Pero estas cosas, ¿no?, que me parece que son momentos de muchos cambios en este momento en la humanidad. Lo que pasa es que lo que vos decís, también científicamente también lo dicen, ¿no? Que se pueden ir creando máquinas para ir haciendo todas las tareas del ser humano. Ahora, un problema que se presenta socialmente es qué pasa con la gente sin trabajo. Pues si esa persona que está atendiendo el teléfono reemplaza una máquina, ¿de qué trabaja? Entonces, ¿estamos capacitados para enseñar o diseñar nuevas tareas para que la gente cumpla o haga? Porque si no nos quedamos pensando, bueno, ahora ya no precisas hacer esto, el otro, muy bien. ¿Y de qué vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago? Esa es la pregunta que hay que plantearse. Crear nuevas posibilidades. Por eso. Entonces, y ahí estaría también, me parece que espiritualmente la vocación de cada uno. Claro. Yo soy como una convencida, ¿no?, que el espíritu es muy fuerte y que puede con la materia. Y espiritualmente, si cada uno puede encontrar esa vocación, lo que lo hace feliz en esta vida, ahí va a aparecer realmente esas puertas que se abren. El tema es que como todo está en este momento tan caótico, donde las necesidades básicas no están satisfechas, porque si no tengo para comer, es muy difícil que pueda pensar y que pueda llegar a autoeducarme para encontrar esa luz para la vida cotidiana. Entonces, también estamos en momentos de muchos cambios, porque
si vemos la pobreza que existe en el mundo, nos damos cuenta que todavía hay algo muy nefasto dentro de lo que es la sociedad, donde es para ciertos ámbitos y los otros quedan afuera. Si miramos la cantidad de migrantes que hay en Europa, los que vienen de África y demás, y lo que puede haber acá en América, de Colombia, de México, todo, que vienen a Estados Unidos y están tratando de entrar, y cómo mueren muchos en esos viajes que van haciendo, y ni hablemos lo que pasó con Venezuela, la cantidad de gente que vos la ves en la filman con un bolsito, no tienen nada. Entonces, eso también, esos migrantes tenemos que entenderlo como parte del mundo que estamos viviendo, Sí. eso que está ocurriendo. Roberto, yo para estos minutos que nos quedan, que me parecía interesante que vos puedas llegar a hacer quizá una meditación de quietud interior, de silencio, ¿no? O hacer una meditación, ¿qué te parece? Bueno, Como cierre. antes de eso, Sí. que yo no tenemos Sí. tiempo todavía, quería hablar de este otro tema que yo lo hablé el domingo, Sí. de lo que es el chat GPT. Eso es importante, ¿no? El chat GPT quiere decir generativo previamente entrenado. Generativo previamente entrenado en inglés, ¿no? Pero se llama chat GPT. Y se produce el chatbot, que le llaman ellos. Lo importante de esta máquina, que ahora hace unos 6 meses que han liberado al público prácticamente, era una creación que los tecnofílicos la conocen bien ya, y es lo importante que tiene lenguaje. Que lo que estaba hablando, si yo llamo y me contesta una máquina, bueno, tiene lenguaje. O sea, qué interesante, no, interesante no. El lenguaje es propio del ser humano. El animal se comunica con sonidos, pero el lenguaje expresa una idea. Es decir, la idea que yo tengo, que eso viene del mundo espiritual, el espíritu, o el alma de cada uno, el espíritu la procesa, construye una frase y la emite. Entonces no es lo mismo hablar que dar respuestas electrónicas simplemente. Bueno, a un chat GPT de esto, te pongo como ejemplo, se le puede pedir que escriba una carta como lo haría un escritor en particular. Por ejemplo, un escritor que escribió libros en 1820. Y que le escriba una carta, por ejemplo, a su mujer, como si fuera ese escritor. Y la computadora se la escribe. ¿Cómo lo puede escribir? Bueno, se calcula que han puesto 175.000 millones de partículas de piezas de lenguaje, en la cual está puesta lo de ese hombre. Entonces, con eso que tiene puesta la máquina, escribe lo que nosotros le pedimos. Entonces, no es que la máquina sea inteligente. Ahí nos cuestionamos si se puede decir inteligencia artificial o pensamiento artificial. ¿Tá? Entonces, le podemos pedir, yo le ponía un ejemplo, se le puede pedir que nos diga qué le pasó a un habitante de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le pedí a la máquina? Sí, y la máquina me contesta, porque tendrá dentro que hubo invasiones inglesas, lo que pasó con la gente, lo que sucedió, el dolor que había, el sufrimiento, y la máquina escribe algo. Como lo hace el Google hoy, que se escribe y se pregunta algo y está todo ahí como una memoria que un ser humano le ha provocado. No confundirnos, simula mantener una conversación con una persona. No es que esa máquina sabe que está hablando con una persona, no sabe nada. Repite rápidamente y con claridad lo que el cerebro humano le produjo dentro. ¿Tá? Segundo, da respuestas automáticas previamente establecidas. No es una creatividad lo que dice la máquina, sino que es algo que ya se ha introducido dentro, que rápidamente lo conecta y lo expresa. Tercero, como dije antes, hay por lo menos se calcula 175.000 millones de partículas de lenguaje para que esa máquina las pueda manejar. Entonces digo esto, que por lo menos trabajamos mucho, para ver, porque hay muchos personas tecnofílicos que antes estaban siempre en contra de lo psicológico, lo espiritual, que ahora se preguntan, ¿podrá haber un problema? ¿Podrá no verlo? Y esto que hablamos previamente, yo lo veo en el consultorio también, los problemas de las criaturas hoy, de 4, 5, 6 años, con padres que están en el sistema. Porque el padre está, a lo mejor está la madre hablando conmigo, que viene por la entrevista del niño, y el niño le saca el teléfono y se pone en un rincón del consultorio a mirar el teléfono, lo que pasa, lo que hace, lo que ve. Y hay una resonancia que yo vi de cerebro,
de un médico bastante conocido, no me acuerdo el nombre yo ahora, que nos mostró en un momento cómo era el cerebro de un niño, bien alimentado y con buenos estímulos, en el sentido del cariño, del afecto, del abrazo, todo lo que corresponde a un niño de 2 o 3 años de edad. Y otro cerebro con chicos que prácticamente son esclavos de la computadora y que están todo el día con el telefonito. Bueno, parece que a ese cerebro le falta un pedazo, así de corto, ¿eh? En el sentido que no se han desarrollado circuitos neuronales que sí se desarrollan en el contacto humano. Entonces ahí no tenemos que entrar en esto. A ver si la creatividad de tantas cosas mecánicas impiden el normal desarrollo del ser humano, especialmente el cerebro. Y el cerebro es la parte que corresponde a todo, la parte de la cabeza, corresponde a todo el sistema nervioso del cuerpo, que también lo tiene el animal. Pero el animal no puede expresar una idea, no puede hablar, porque el loro no habla, el loro repite sonidos, no es que habla pensando lo que dice, a ver si está claro. Entonces, el habla, el lenguaje, que ahora la máquina lo está manejando, no nos tiene que confundir con lo que es el ser humano pensante. Cuando yo hablo con padres para que cambien la actitud, ellos mismos me dicen es difícil porque uno está sometido al celular. No lo puede evitar, porque no puede. Es decir, hay un tiempo enorme que antes se podía dedicar naturalmente a el contacto humano. El chico, y que ahora no está. Y muchos de esos chicos más adelante desarrollan hiperquinesia, hipermotilidad, contestación, agresión, golpean a veces a los padres, rompen cosas, cuando se enojan rompen algo, y me lo saben por ese motivo. Como yo ahora voy conociendo el asunto, ya sé más o menos cómo equilibrarlo, pero tienen que ayudarme los padres, no es cuestión de un remedio. Claro. Digo esto para que quede claro, Sí, ¿no? totalmente. Es muy interesante todo, Roberto, lo que vos transmitiste, y es también para las personas que están interesadas y les interesan estos temas y cómo los desarrolla Roberto, él quincenalmente, o sea, 2 veces al mes, los días domingos, de 10:30 a 12 horas, por plataforma Zoom, hace más de 40 años, ¿no? Que estamos... 40 años. Tres que lo hacemos con Zoom. 3 que desde la pandemia que lo hacemos vía Zoom, antes estábamos en la Fundación San Rafael. Las personas, porque hay gente de afuera, del exterior, y bueno, ya se quedó el Zoom. Si están interesados, se pueden comunicar directamente. Ahora en pantalla ahí tienen el teléfono, el WhatsApp del consultorio de Roberto, para que puedan saber, bueno, qué días, o sea, qué domingos. Ahora es el 23. Este próximo domingo es el grupo de apertura espiritual de 10:30 a 12 horas Argentina. Se pide una colaboración voluntaria y el que no puede, no hay un importe fijo para este grupo. Así que es muy interesante porque él va desarrollando diversos temas, y también las personas, luego de que él desarrolle, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial, cada uno luego, levantando la mano, puede participar y comentar su opinión, si tiene alguna experiencia con respecto a esto, y bueno, se genera un grupo humano muy bonito también para compartirlo. Y hoy quería compartirles también, para los que están interesados, les voy a compartir en pantalla, muchos lo conocen, a Mariano Casanet. Él es sacerdote de la Comunidad de Cristianos, y a mí me da mucha alegría que Mariano esté en nuestro país, en Argentina. Nosotros con Mariano y otros integrantes conformamos un grupo que se llama Puentes Integran, donde justamente tiene que ver con que esta pedagogía, que es la pedagogía Waldorf, no sea para un pequeño grupo, una élite, pero un pequeño grupo de seres, de padres, sino que se pueda tener un vínculo con el Estado. Estamos trabajando para eso. Así que las personas que estén interesadas, que les resuene la antroposofía y la gestión social, cómo poder tejer vínculos con el Estado, nos vamos a reunir este jueves 20, a las 18 horas, en la Fundación San Rafael, en Ramallo 2606, es Saavedra, a la altura de Cabildo al 4500. Así que bueno, dándole también la bienvenida a Mariano.
Me da mucha alegría que podamos compartir junto a él este momento y este encuentro en la Fundación San Rafael. Están todos invitados. Y también si quieren incursionar en la página puentesintegran.com, ahí van también a poder interiorizarse sobre qué es esto de la gestión social. Bueno, ya estamos casi llegando al final, Roberto, y me parecía interesante, tenemos unos minutos para el tema del día de hoy, para poder abordar y poder comunicarnos espiritualmente con nuestro ser, con nuestro yo, con nuestra fuerza interior, como esos primeros pasos de los que hablamos, que tienen que ver con justamente la veneración, tener un interés genuino por algo más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran, y poder comenzar con esa quietud interior, con ese silencio interior, para poder comenzar a descubrir mundos diferentes, mundos nuevos, que quizá desconocíamos y se abren, para mí son como llaves, que empiezan a abrir puertas y nos van mostrando otras posibilidades que nos traen luego la maravilla del mundo físico, donde cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, y se necesita de mucha voluntad y de mucho trabajo interior. Como hemos hablado el otro día, que el amor es justamente ese trabajo diario, donde no viene dado. Es un trabajo de respeto, de perseverancia, de amar el destino del otro ser humano, sin querer competir y que sea para mí, pero donde hay reglas también. Sí, de acuerdo. Hay reglas y hay valores, que cuando se llevan a cabo esos valores, todo fluye y aparece esa abundancia y esa alegría de vivir. Entonces, me parecía interesante, Roberto, que podamos cerrar el programa del día de hoy con una pequeña meditación en esta tierra como escuela. Bueno, lo primero que hacemos es sentarnos, cuando digo cómodos, quiere decir bien apoyados los isquiones, la cadera en la silla, la columna erecta, eso es muy importante, y los hombros bajos. Bajemos los hombros para que la cabeza se separe aparentemente del cuerpo hacia lo superior. Entonces bien apoyado en los isquiones, las palmas de las manos se pueden apoyar en los muslos, la columna erecta, hombros bajos, y toda mi atención la voy a volcar en la respiración. Ahí voy a inspirar lentamente, atento a cada milímetro de aire que entra, hasta que el pulmón se dilata completamente, y me quedo, conservo ese aire unos segundos, y después expiración. Y ahí me quedo sin aire también unos segundos. Son 4 tiempos. Inspiración profunda con el cuerpo erecto, contención segundos, y ahí me preparo para expirar. Y luego me quedo unos segundos sin aire. Inspiro, contengo, expiro y sin aire. En este proceso voy llevando toda mi atención al trabajo de inspiración y de expiración, teniendo en cuenta los patrones de esto, que la inspiración nos recuerda el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, los pulmones por primera vez se dilatan y se llenan del aire terrenal. Esa es la sensación que tenemos que sentir cuando inspiramos. La sensación de ser recién nacidos. Y la plena felicidad que eso nos da, haber alcanzado la materia una vez más. Gracias, Señor.
Viva en ese momento con emoción y alegría. Acostumbrémonos a dar las gracias por estar viviendo en un cuerpo físico una vez más. Cada inspiración va unida al agradecimiento y a la luz que penetra en nuestro ser cuando inspiramos. Toda nuestra atención está puesta en la respiración. Cualquier pensamiento que perturbe lo expulsamos. Fuera de aquí. Yo soy yo. La felicidad que voy a ir sintiendo paulatinamente tiene que ver con mi aproximación a mi verdadero ser. En la inspiración plena, mi vida tiene sentido. Luz. En medio de esa respiración profunda y feliz, voy a tratar con la expiración, que tiene que ver con el último aliento de vida, tiene que ver con la expiración que dejamos nuestro cuerpo físico. En esa expiración vamos a drenar todas nuestros fantasmas, la bronca, el enojo, la tristeza, la autoexigencia, todo aquello que no podemos evitar de hacer, lo largamos en la expiración. Inspiro luz y me descargo todo lo negativo. Y ahora estoy realizando la limpieza plena. Inspiro luz, depuro mi cuerpo y expulso lo que no sirve. La mentira, el dolor, la angustia, la tristeza, el odio, todo lo expulso en la expiración. Fuera de aquí. Inspiro luz. Mi alma se limpia y expulso todo lo negativo emocional que me molesta y perturba. En esta época de caos personal del país y del mundo, esperemos que cada uno de nosotros hoy, en este momento, se pueda conectar con su propio ser. ¿Quién soy yo, Señor? Gracias, Señor. Muchas gracias a todos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas Argentina, en esta tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com.
Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480.